Este nuevo episodio de la colección de testimonios de la educación en Canarias a través de sus protagonistas está dedicado a todo el proceso de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, al sistema escolar en Canarias. Para ello hemos invitado a distintos protagonistas de distintos momentos, como es el caso de Manuel de Armas, Antonio Jiménez, Elisa Piñero y Sergio Fortes. Ellos han tenido un protagonismo muy especial, tanto con lo que fue hace ya tiempo el proyecto Abaco, a finales de los años 80, luego posteriormente el proyecto Medusa, muy implantado y de recuerdo todavía en nuestra comunidad autónoma, el CLIC Escuela 2.0, el actual proyecto Brújula y demás. Yo les invito a que no solo vean este episodio de síntesis de unos 20-25 minutos, sino que vean la entrevista completa, donde de algún modo se explican y se recuerdan todo este proceso histórico de lo que fueron estos proyectos pioneros de incorporar la tecnología a las aulas y centros escolares del archipiélago, sino también una reflexión sobre la problemática actual que tiene la tecnología en nuestra sociedad. Pues nada más y muchas gracias. Jacinto TV con Manuel Prieto también y varios más también, estaba también Ildefonso, creo que también estaba también, y habían varios que no me acuerdo muy bien, bueno, estaba también Ruperes, yo creo que también entró también en ese proyecto, y habían varios de que ahora no recuerdo el nombre, pero eran un grupo de entusiastas, sobre todo en primaria, también eran la mayoría, bueno, lo que en aquel momento era la GEDEN, estaba empezando ya a variarse ya. En aquella época fue el comienzo también de las LOCSE, de la Ley General de Educación, con todas las reformas y todo ese tipo de cosas. El proyecto ese duró unos 3 años, creo, aproximadamente, no sé, los datos ya no me acuerdo ya mucho, ya tengo ya mucha edad. De verdad. Bueno, los datos están en los libros y cualquiera puede encontrarlos. Por eso. Y entonces después empezó Abaco Canarias, que Abaco Canarias ya sí que fue un proyecto que ya tenía que ver también con la experimentación que había en aquella época de los bachilleratos experimentales y todo ese tipo de iniciativas que habían en aquella época promocionadas por el Ministerio y por la Consejería de Educación. Y fue un proyecto en donde empezó ya a tomarse mucho más en serio las dotaciones de los centros, la alfabetización informática, e incluso llegamos a estar trabajando ya con programas didácticos. Yo llevaba la parte de matemáticas ahí, fundamentalmente la parte de matemáticas dentro del proyecto, y nosotros estuvimos trabajando siguiendo las teorías pedagógicas del momento también, o didácticas del momento, como nosotros empezamos a trabajar en matemáticas las imágenes conceptuales a través de programas de ordenador también, trabajando con las funciones y los gráficos y eso. Y no solamente nosotros, sino también en física y química, por ejemplo, estaba trabajando también Amílcar Martín con experimentaciones también, que después se retomaron en Medusa también. Estaba Fernando Martín Garán también, que estaba en Geografía e Historia, estaba Ana López Peñalver en Lengua, y muchos compañeros, Iñaki Subiría bueno, muchos que se me van a olvidar y no quiero quedar mal con nadie. Cuando acabó Abaco, allá a final de los 80, se quedó limitado, todo el ámbito de la consejería se quedó limitado prácticamente a una persona, a Manolo Prieto, que fue el que se quedó en el programa de nuevas tecnologías. Fundamentalmente estaba compuesto por él, solo en servicios centrales, y luego esas asesorías de SEP en las que habíamos entrado algunos en las distintas especialidades. Entonces teníamos, creo que fue la primera vez que se creó la figura de asesor TIC en los SEP, en los centros de profesorado, y a partir de ese equipo, que éramos 5 o 6 personas por especialidades, nació el programa de nuevas tecnologías. El programa de nuevas tecnologías, yo siempre he pensado que es el programa de todas las fases de las que vamos a hablar, el único que estábamos en vacas flacas de verdad. Porque allí a nivel de medios
no era ni muchísimo menos lo que se había hecho en Ábaco y ni muchísimo menos todos los demás, los que han venido después. Correcto. O sea, era el problema de astrología, vaca flaca, por simplificarlo rápidamente. Sí es verdad que se actuó muchísimo en formación. Éramos asesores TIC, pero no éramos asesores de SEP. Por lo tanto, lo que hacíamos era dar formación fundamentalmente. El problema de astrología está ubicado desde el año 92, 93 hasta el año 2000, que empezamos con Medusa, ¿no? En ese momento, a nivel de gestión administrativa de los centros, bueno, se empezó a potenciar esta herramienta que tú nombras, ¿no? Pincel. Anteriormente había otras, bueno, tú recordarás GESBook, GESFP, había varias. De algunos profesores en particular que había centros que los tenían, pero la consejería apostó por desarrollar el pincel. Correcto. Entonces, desde la consejería, desde la Secretaría General Técnica, se trabajó en un programa para gestionar, para hacer la parte de gestión administrativa. Ese fue el embrión de lo que hoy en día es el pincel. Más adelante, en el siguiente proyecto, se le dio un empujón importante desde Medusa, pero sí que es verdad que empezó a nacer como única herramienta de la consejería, el pincel, ¿vale? Pincel, para el que no lo sepa, lleva toda la gestión de notas del alumnado, toda la gestión de los distintos procesos administrativos que hay dentro de los centros, ¿no? ¿Qué era el proyecto Medusa? ¿Qué características tenía? ¿Quiénes estuvieron ahí gestándolo, impulsándolo? Y, bueno, no sé, el impacto que ha tenido en el conjunto del sistema escolar de Canarias. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que... Bueno, el proyecto Medusa fue un proyecto señero en toda España, porque en aquel momento era el proyecto que más recursos tenía y fue apoyado institucionalmente por la Consejería de Educación muy fuerte. O sea, fue un proyecto que se encargó a los que estábamos en aquel momento en el programa de Nuevas Tecnologías, que estaba dentro de la unidad de programa. Y se nos encargó, estuvimos, como cosa curiosa, nos encerramos en los Berrazales en Agaete durante 5 días, 5 personas. Haciendo ejercicios espirituales. Haciendo brainstorming de eso. ¿Quiénes estaban allí? Ahí estaba Manolo Prieto, Pepe Deu, que ya murió, Iñaki Subirián, Antonio Jiménez y yo. Estábamos los 5, nos encerramos, estuvimos una semana sin salir de allí. Déjame que te matice, que te aporte, no te matice. Nos encerramos con un taco de folios en blanco. ¿Sí? En una mesa tan grande como esta. Sin ordenadores. Sin ordenadores. Nos pusimos con nuestros tacos de folios en blanco y desde ahí nacieron todas y cada una de las estrategias educativas, tecnológicas y de futuro. Muchas de aquellas que nos parecían utopías totalmente cuando lo estábamos dibujando, luego las hemos visto materializadas. Evidentemente eso fue a grandes rasgos, porque después la consejería se involucró en ese proyecto enormemente y nosotros estuvimos un año entero reuniéndonos con todas las partes de la consejería e incluso de presidencia, era una cosa global en donde estábamos participando y discutiendo todas las ideas que se habían puesto en los folios en blanco aquellos, con los de perfeccionamiento, con los de... ¿Cómo se llamaban los? La Dirección General de Telecomunicaciones, que era con los que... La Dirección General de Telecomunicaciones, con todo el mundo en la Consejería de Educación, tuvo que hablar eso y de ahí es que salieron las ideas que conformaron el proyecto Medusa de las 3 fases. Este proyecto que nombrábamos 2 años antes, el que contaba antes de echarnos un cable, conseguimos, moviendo cielo y tierra, implicando un montón de empresas, 10 millones de pesetas. Y con eso conseguimos montar 4 cosas en los centros. 10 millones de pesetas. El primer proyecto, la primera fase del proyecto Medusa, lo que se vino a llamar proyecto Medusa secundaria, el primer contrato fue de 4.000 millones de pesetas. De 10
a 4.000. Ese empuje, evidentemente, fue una decisión política clara de que vamos a tirar para adelante como esto, ¿no? Nosotros cuando lo habíamos diseñado, cuando lo empezamos a diseñar de entrada, diseñamos todo Medusa, lo diseñamos empezando desde primaria y hacerlo como un recorrido de primaria hasta que se acabara la secundaria. Sin embargo, de la consejería nos cambiaron completamente la estructura porque políticamente no era muy viable tener que esperar ver los resultados durante esa cantidad de años. Y entonces, desde la consejería se nos sugirió cambiar y empezar por Medusa secundaria para ver en 2 o 3 años dentro de... que políticamente tiene sentido, ¿no? Y se cambió eso. Entonces empezamos a actuar con bastante personal, bueno, entre comillas, tampoco había tanto, pero bueno, pero sí teníamos especialistas también, igual que siguiendo lo que empezamos a practicar en Abaco, empezamos a tener especialistas en matemáticas, en ciencias naturales, en lengua, en inglés, en formaciones profesionales, y ahí distintas, y cada uno ya teníamos, ya entrábamos a dar no solamente dotaciones de ordenadores a las aulas, que también empezábamos todas las discusiones de qué modelo de aula era el más interesante, se experimentaron formas de hacerlo, si eran en NU, si eran en L, si eran en no sé qué, que aquello era, la discusión en aquel momento era como relevante. Actualmente me imagino que ya todo eso ya estará ya súper resuelto, ¿no? Que ya no tendrá ya ninguna... me imagino que se seguirá discutiendo igual, la verdad que no lo sé. Mira, pero se metió un concepto que Manolo lo tenía clarísimo. Manolo Prieto siempre ha sido la cabeza pensante de Medusa y era nuestro referente, lógicamente. Se metió un concepto que era muy interesante que se llamaba rincón de aula. Realmente las dotaciones en Medusa afectaban a todo el centro. Y dábamos ordenadores, por supuesto, para un aula, las famosas aulas Medusa, para los distintos departamentos, para la parte administrativa, para la parte de gestión también, para los laboratorios, para todas las distintas ubicaciones lógicas de utilización de las tecnologías. Pero también metimos el concepto de rincón de aula, que era un ordenador en todas las aulas. O sea, en todas las aulas dejábamos un cable con una roseta para poder conectar allí un ordenador. De manera que, yo me acuerdo que hablábamos de un símil siempre, esta es una biblioteca. O sea, estamos poniendo una biblioteca impresionante, un ordenador que está conectado a Internet en cada aula. Ya no tienes que levantarte a buscar de otra forma que no sea, un alumno está trabajando en cualquier cosa, se levanta, va al ordenador, consulta y sigue trabajando, ¿no? Se hizo con el ministerio, se hizo una... Esto no sé si es bueno contarlo, pero bueno, pero lo voy a contar. Se hizo una propuesta entre todas las consejerías de educación entre intercambiar todos los materiales educativos que se tenían entre todas las... Pero en aquel momento no cuajó porque desde el ministerio, en aquel momento no me acuerdo quién estaba de ministro de eso, y sobre todo de los que llevaban redes, que era el Ministerio de Industria, creo que era los que llevaban redes, que también redes entró muchísimo... Tuvo mucho que ver con la parte nuestra porque nos dio un montón de dotaciones. Y entonces llegó un momento en donde hubo varias suspicacias por varias consejerías de educación, o por lo menos varios técnicos de los que estaban allí reunidos de las consejerías de educación, porque se pretendía desde el Ministerio de Industria como de que pasaran también a las editoriales, pudieran hacer uso las editoriales de todos esos materiales y entonces allí hubo mucha gente que se cerró en banda, Cataluña se cerró, bueno, y al final no cuajó. Ese programa Educan Digital sigue caminando y lo último que está haciendo Red.es es una contratación que ha sacado para hacer el estudio de casos de aplicación de inteligencia artificial en la educación a nivel de gestión, de uso en el aula, etcétera. O sea que esas coordinaciones siguen en el GTTA, el marco de referencia de competencia digital, etcétera, etcétera. Manolo, una apreciación solo. Ahí en el medio de esos proyectos, tanto Internet en la escuela como Internet en el aula,
se le dio un impulso muy grande a lo que fueron los contenidos digitales, los recursos educativos digitales. Desde el Ministerio se impulsaba, el CENICE impulsaba los concursos, no sé si te acuerdas de los concursos del CENICE, donde participaba profesorado y alumnado haciendo recursos digitales, y además abrió líneas de financiación en las que nosotros participábamos, algunos como diseñadores desde las distintas comunidades, y sí se le dio un impulso que terminó luego un poco con lo que fue Agrega, que fue la primera, que era un poco materializar aquella idea original que no cuajó en el primer momento, pero que sí. Y ellos tenían una web de contenidos importante en el Ministerio, centralizada, en los que participábamos todas las comunidades autónomas. Eso para mí fue uno de los primeros momentos en los que sí se puso el foco ya, no solo en la tecnología, sino también ahora necesitamos empezar a poner recursos y contenidos para digitalizar un poco lo que era todo el proceso educativo. Y en el medio, dos proyectos también que hicimos aquí en Canarias, que fueron CAME y Content, que eran de recursos educativos multimedia, que se hacían con toda la Macaronesia, ¿no? Con todas las islas de la Macaronesia, un Interreg. Y se hicieron dos proyectos también muy interesantes en los que se hacían con el alumnado y con el profesorado recursos educativos multimedia, sobre todo vídeos y todo eso, y se daban dotaciones importantes para poder crear esos materiales. Y fue en ese tramo también entre lo que fue Medusa y Medusa tercera fase. En ese tramo se sacaron todos esos proyectos que sí empezaban a poner el foco también en la necesidad de poner contenido digital, que yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta, porque si ahí empieza a girar todo el cambio de lo que viene después. Una curiosidad, ¿de dónde venía el nombre de Medusa ese? Yo lo tenía pensado preguntarte, pero no me... De entrada tuvimos muchísimas discusiones. De entrada fue un nombre que puso Manuel Prieto, provisional. Puso, por poner un nombre, luego se lo pone provisional. Y cuando ya nos empezamos a reunir para allá, cuando ya estaba ya más o menos pergeñado todas las ideas, empezamos las discusiones y sobre todo también desde nosotros de la Unión de la Consejería de que ¿cómo se va a llamar Medusa? Llámenlo Agua Viva. Que eso de Medusa, que pega de Medusa. Suena godo. No sé si... no, pero que era que no era una palabra como... total que de hecho fue todo un éxito porque ha sido una palabra que ha calado y muy sonora, ¿no? Pero al final no se pudo cambiar a ningún otro nombre porque los nombres evidentemente los tienes que registrar para que no te lo utilicen nadie. Y ya ese nombre había sido ya registrado. A mí ya Click Escuela 2.0 me coge como asesora del proyecto Medusa. Yo estuve en los 3 últimos años del proyecto Medusa. Aparte de que es un proyecto en el que hay que plantear la estrategia pedagógica por un lado y la estrategia de implantación tecnológica, que a lo mejor ahora Antonio puede explicar mejor porque traspasamos a los centros la responsabilidad de que fueran ellos los que ya Antonio explicará por qué. Pero yo creo que aquí también hay que introducir un ingrediente importante que es el cambio normativo, LOE y el enfoque de trabajar por competencia. Si, como todos los movimientos que tenemos en la historia del ser humano, hacemos esa superinversión y Medusa es tan grande, y empiezan esas voces de tanto ordenador, ¿para qué? Para hacer más de lo mismo. Para nosotros en la parte educativa, Sergio lo recordará, la estrategia pedagógica de cómo hacer ese uso en aulas de primaria, de quinto, sexto, con un modelo 1 a 1, nos llevaba a hacer una formación, no solamente de capacitación para el equipamiento que iba a venir al aula, sino de cómo vas a usar, con qué pedagogía vas a usar esa tecnología que tienes en el aula. Es cuando nosotros empezamos con ese discurso también de qué pedagogía vas a hacer con esta tecnología. Porque ahora la enseñanza que tienes que hacer, el reto era, tienes que hacer un enfoque o un modelo competencial, pero además tienes que integrar tecnología dentro de los recursos que utilizas. Pero nos costaba apostar por el modelo 1.1, realmente seguramente si no llega a venir ese proyecto del Ministerio, no sé si nos hubiéramos apostado por ese modelo en este momento, ¿vale? Si se apuesta, si fue una apuesta difícil, en aquel momento el equipo también nos habíamos quedado
bastante reducidos, habíamos quedado en 4 personas, después de que en Medusa éramos bastantes, se habían recolocado a los CEPs, ¿no? Sí, el diseño de la estrategia pedagógica sí que lo hicimos en el último año de Medusa, siendo asesores, pero yo a lo que me refería antes es que ya no valía uso educativo de Word en el aula. Era el uso educativo del modelo de aula para hacer, para que fuera instrumental la tecnología. Sí, incluso en el propio equipo fuimos cogiendo más peso la parte más educativa, por poner entre comillas, que la parte más tecnológica, yo creo. Ya se definía la competencia digital en currículos, los aprendizajes, habilidades y conocimientos que exigía, ya se empezaba a definir con las famosas dimensiones en su momento. Entonces era, ¿qué voy a hacer con todo esto para enseñar de otra manera? Y qué es lo que tiene. Ahora no es que mi alumno o mi alumna aprenda a usar el dispositivo, va a aprender además, tiene que desarrollar todo un conjunto de habilidades, de conocimientos y destrezas que definen esa competencia digital. Ahí fue, ese fue el reto. Ahí fue, este modelo, o sea, este proyecto se implantó en 3 fases, 3 años. 3 años. Y abundando en lo que decía Elisa antes, el primer año fue estas cosas que nos pasan en la administración y que un 5 de diciembre, no se me olvidará, un 5 de diciembre se nos dice hay que ejecutar la primera fase. La primera fase eran muchos millones y tenemos que ejecutarlo antes de que acabe el mes, antes de que acabe el año, un 5 de diciembre. Sí, sí. Y hubo que idear una forma para que, para que llegaran todos esos medios en tan poco tiempo. Evidentemente, nosotros estábamos acostumbrados a sacar licitaciones públicas, como siempre hemos hecho y como seguimos haciendo, licitaciones públicas que tienen sus procesos, sus tiempos y sus momentos que no se pueden saltar, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces hubo que idear una fórmula administrativa para transferir a los centros esos medios y que después desde aquí le ayudáramos a poder hacer esas adquisiciones. Entonces le hicimos una especie de guías de cómo comprar directamente con un asesoramiento directo de aquí, ¿no? Yo, lo que fue la experimentación, lo que dice Antonio es 3 fases. Escuela 2.0 lo viví a pie de calle, fue cuando el proyecto Medusa como tal desaparece y yo paso de ser asesora Medusa de servicios centrales a pertenecer al equipo pedagógico del Centro del Profesorado de Telde con 35 centros de Escuela 2.0. Previo a eso, en el último año de Medusa, la formación, aparte de la maqueta, lo que está explicando Sergio, que yo creo que a lo mejor hay que explicar, la maqueta era un CD que ellos tenían, donde se lo poníamos al profesorado y bueno, tenía un paquete básico de programas educativos, pero aparte de eso, hicimos los 2 CDs de Clic Escuela 2.0 y 2 guías donde además venía la guía para el profesorado para aprender a manejar la parte de capacitación tecnológica que decimos ahora y una guía para el alumnado donde le presentábamos el aula, cómo era, la hemos rescatado estos días. Y luego ya empezábamos pinceladas, nada que ver con lo que hacemos ahora, pero sí era cómo puedes utilizar esto. Sí que hacíamos los que estábamos en CEP, encuentros entre los centros y yo, para bien o para mal, lo que yo vi, que me pateé muchísimos centros. La gente, es que hay gente que no lo usa. La mayoría de la gente, el que tú lo tengas ahí en el aula, lo tengas el carro con los 20 y pico ordenadores, las pizarras, yo vi muchísimas criaturas enseñando, que se manejaban bienísimo con las PDI, enseñando al profesorado y de la manera que fuera, sí que vi mucho profesorado que a lo mejor no hubiese ido al aula Medusa, pero como tenía su portátil sobre la mesa con la capacidad de proyectar y que los chicos tuvieran, empezó a moverse ese uso educativo de las TIC dentro del aula, en el momento ordinario. Este momento que tú estás nombrando venía siendo todo llevado desde la Dirección General de Ordenación, o sea, todos éramos docentes
que trabajamos desde un programa de innovación o desde un área de innovación, más que de un programa. De una área de innovación de una dirección general puramente educativa. Pues alguien decidió que la parte tecnológica debería de tener su propia vía y trasladarse a la Secretaría General Técnica, ¿no? En ese momento se separan ambos mundos. La parte que se quedó a nivel educativo es lo que hoy en día es ATE, y la parte tecnológica es lo que se creó como Centro de Atención al Usuario, el CAUCE. ATE es lo que queda cuando se disuelve el proyecto Medusa como tal. Quedan 4 personas en servicios centrales, entre ellas está Sergio, 2 personas aquí en Tenerife y 2 personas en provincia en Las Palmas. Y el resto de personas que éramos asesores Medusa nos vamos, muchos de nosotros, como ya a formar parte de los equipos pedagógicos. Pero ellos siguen manteniendo la coordinación de ese equipo de asesorías TIC, que seguimos siendo un número, al menos una persona por cada uno de los centros del profesorado. Y como dice Sergio siempre, entonces empezamos a trabajar en otro modelo. Somos asesores de SEP, que nos reunimos con una periodicidad, era casi mensual, para seguir diseñando el modelo de proyectos que teníamos. Y actualmente ATE está compuesto por 17 docentes. Todos compartimos que somos un perfil de usuario alto, que nos gusta experimentar y cacharrear, pero que además a eso exigimos quien entra en ATE, aparte de tener un perfil tecnológico, tiene que tener experiencia en innovación pedagógica, es un requisito que siempre que conozca el modelo y el enfoque que tenemos en la consejería. Pertenecemos a todas las etapas educativas, infantil, primaria, FP, secundaria, y de perfil académico tenemos músicos, maestros, infantil, químicos. Eso es importante porque le da... nosotros trabajamos actualmente la competencia digital con un enfoque transversal y un enfoque generalista. Y cuando hace falta, tenemos informático, por supuesto, hace falta tirar de las especialidades de cada cual, se tira, pero el enfoque es un enfoque generalista de lo que hoy en día se exige de la competencia digital. Y hablando de TSP, que era enlazando con la pregunta, hacíamos mención antes, Antonio hacía mención antes a la financiación de lo que fue el proyecto Medusa, fue el programa operativo 2000-2006 de fondos europeos. El siguiente programa operativo sería 2007-2014-2013, y ahí es donde surge el siguiente proyecto que nosotros presentamos. Heredamos de nuestros mayores el utilizar fondos europeos y seguimos buscando financiación en fondos europeos. Tecnología al servicio de las personas, el siguiente proyecto. En el medio se había metido el 1.1, no continuamos con el modelo 1.1. Sí, en el modelo de Clic Escuela 2.0 se empezaban a meter se metieron las primeras pizarras digitales y consideramos que sí era un elemento como para meter en todas las aulas, y en este proyecto pues se continuó digitalizando los niveles educativos hasta llegar, creo que hasta cuarto, tercero, cuarto, yo creo que fuimos capaces de digitalizar todo. También empezaban a estropearse las aulas Medusa porque ya quedaban los ordenadores un poco obsoletos y se experimentó con el modelo de aulas ligeras, no sé si te acuerdas, Antonio. Se empezaron las aulas ligeras para resucitar un poco aquellas aulas que se quedaban obsoletas. Se trabajó también en contenidos, fue un poco el primer salto que dimos nosotros a nivel de REA, de recursos educativos abiertos, pensados en que no solo consumir, sino que el profesorado también produjese y el alumnado pudiese producir. Entonces pensábamos ya en no solo un contenido completamente empaquetado, sino también tener las imágenes por separado, los sonidos por separado, los vídeos por separado, para poder construir nuevo contenido. Este proyecto de escuelas conectadas nos dio 2 vertientes importantes. Esta que estoy nombrando, de las telecomunicaciones por fibra óptica, y luego una conectividad interna en los centros. Se implantó una red Wi-Fi, que en este momento ya sí era una red profesional. Hasta ahora, fíjese que llevamos montando algo de Wi-Fi en los centros, pues desde los principios de el primer uso primaria, o sea, desde hacía un montón de años, pero con una tecnología que no estaba madura. Realmente la Wi-Fi sonaba y era muy moderno hablar de Wi-Fi, pero no era una tecnología madura. En este momento sí se implantó un Wi-Fi que está hoy en día todavía en marcha. Es una Wi-Fi
sólida, es una Wi-Fi que realmente sí aguanta todo el uso masivo que es actualmente y que en aquel entonces se implantó en los centros educativos. Brújula 20 nace de ese momento donde integrar las TIC, pero ¿cómo? De ese momento de cambio normativo del 2006 hasta que nace Brújula 2016, cuando se lanza Brújula, hemos pasado por detractores del uso de las tecnologías, porque son momentos donde tanta tecnología, y nosotros hacer la defensa de la tecnología, si está bien usada y de manera apropiada, favorece y mejora la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, pero había que demostrarlo. Pero sobre todo, Brújula nace con la idea de modelizar, dar un modelo al profesorado de cómo hacer una integración educativa de las TIC dentro de lo que es la programación de aula, no como algo atomizado de ahora en este momento puntual hago un uso, sino usarlo como la herramienta, igual que cojo pues una pizarra, cojo una cartulina, cojo en este momento para lograr este aprendizaje utilizo tecnología. Ya habíamos hecho experiencias anteriores, Sitúate, que eran situaciones de aprendizaje, unidades didácticas anteriormente, pero eran modelos o ejemplos. Brújula, la ambición de Brújula se nos encarga todas las programaciones didácticas de todas las áreas y materias, de todos los niveles, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Eso surge en un momento crítico, surge en un momento del COVID, yo creo. El COVID es otro momento impresionante en la tormenta perfecta de cara a las tecnologías, con todos los aspectos negativos que tuvo. Porque si realmente todo el mundo miró para lo que era en ese momento cauce, área de tecnología educativa, y decir, oye, ¿qué tenemos para salir de esta crisis? Y todo el profesorado se vio en la obligación de utilizar entornos virtuales, enfrentarse a dar clases en teletrabajo y empezar a utilizar y explorar herramientas que luego le han servido para continuar su dinámica de trabajo normal. Pero el plan para la educación digital de Canarias para mí es todo lo que tenemos desde que estaba hablando Manuel al principio. En realidad fue coger todo el conjunto de medidas y estrategias para la digitalización de la educación que ya teníamos, ordenarla en ámbitos que también ya lo teníamos, decía antes Manuel. En un momento empezamos todos en todo, pero después nos fuimos especializando. Nosotros no hablamos de especialización, pero sí ese plan lo que recoge son todos los ámbitos que creemos que hay que contemplar para la digitalización de la educación. Lo que hicimos fue todo lo que hemos hecho. Nosotros decimos que el COVID siempre nos cogió con los deberes hechos. Había una larga trayectoria de esta comunidad en lo que era la digitalización. Las calculadoras empezaron con los problemas de la antitecnología, que eso existe. Hablaban ya hasta en la época de los pizarrines, hablaba también que qué pasaría con los pizarrines. O sea, de siempre ha habido, bueno, como cualquier cosa, siempre hay una acción y una reacción. La IA nadie la va a parar. La IA está aquí y a partir de ese momento tendremos que aprender a convivir con ella, aprovechándonos de sus ventajas y enseñando hacia dónde no hay que ir. Yo creo que es la única regla. Sí, yo lo que estaba pensando cuando estabas planteando el problema es que nosotros llevamos años luchando por la implantación, por la integración educativa. Nosotros llamamos integración educativa de las TIC, no uso indiscriminado de las TIC. O sea, yo creo que hay que ir a modelos en los que realmente utilicen las TIC para educar y para mejorar los aprendizajes, no para usar las TIC de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que ni se contradice con lo que nosotros impulsamos, porque nosotros impulsamos un uso para integrar. Incluso en los modelos que nosotros planteamos de integración con Brújula, no es un uso de la tecnología todo el tiempo, ni a todas horas, ni de forma descontextualizada. Siempre para mejorar los aprendizajes, con lo cual está perfectamente alineado con los modelos de regular. ¿En algún momento hay que regular el mal uso de la tecnología? Pues sí, porque no, en un centro educativo se puede regular un mal uso, pero cuando es necesaria se tiene que utilizar.
Aquí es por lo que decía antes, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A la integración educativa de las TIC para un uso seguro, y no lo decimos en vano, un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable. Y eso implica educar, educar, educar. Sobre el movimiento actual, yo creo que se está instrumentalizando y se está haciendo ensaladilla rusa. Se están mezclando un montón de cosas que no tienen que ver con el uso que se da a las tecnologías en el aula. Nosotros ya tuvimos hemos tenido varios encuentros con movimientos de no nada. Y lo que sí que realmente tendríamos que hacer es trabajar con las familias para ayudarlos y acompañarlos en ese uso seguro, crítico y responsable, y enseñar que un móvil con un atril en un restaurante no es la mejor manera de entretener a un niño, que hay que utilizar los dispositivos para un fin y racionalizárselo al alumnado, educar, educar, educar.